Brasil atraviesa por una situación bastante delicada, bastante crítica. Por un lado, el presidente Jair Bolsonaro enfrenta una serie crítica de gran parte de la población brasileña por la forma en cómo ha ejercido su gobierno. En este escenario, el país sudamericano se ha convertido en América Latina como el país con mayor contagios y fallecimientos en la región. Y en este contexto, su ministro de Justicia, el ministro más popular de su gobierno, renunció en medio de dimes y diretes con el presidente brasileño. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra el panorama en América Latina antes de entrar a este tema sin duda interesante para toda Latinoamérica de lo que está ocurriendo en Brasil. Pero antes este es el contexto de lo que ocurre en la región en medio de esta contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19. Chile registra ya 552 nuevos casos, la mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia. Brasil ha superado los 50,000 casos, la mayor cifra en la región. Medio centenar de presos se amotinan en una cárcel de Buenos Aires tras el primer enfermo por COVID. El epicentro latinoamericano está en Brasil, que alcanza los 52,995 contagios y ha superado ya los 3,400 decesos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues ha protagonizado este viernes una confrontación pública bastante lamentable, bastante crítica, pues la pieza más valiosa de su gobierno en plena pandemia ha renunciado al gobierno. El juez Sergio Moro, de 47 años, que convirtió la lucha contra la corrupción en su bandera, ha dimitido, ha renunciado como ministro de Justicia con duras acusaciones de injerencias políticas contra Bolsonaro. La salida del ministro más popular, que conmocionó al país, agrava la debilidad del ultraderechista en medio de la crisis. Y bueno, el reporte más actualizado, Estados Unidos registra el mayor número de fallecimientos en el mundo, con más de 51,000 fallecidos. La cifra total de contagios es ya de 890,524. En México el número de contagios ha escalado a 12,872 y la cifra de fallecidos a 1,221. Ecuador suma ya 22,719 diagnósticos positivos y se ubica como el segundo país con más contagios de la región después de Brasil. Perú ha sufrido este viernes la jornada más letal de la pandemia, con 62 fallecimientos. En total suma 634 decesos. En el mundo hay cerca de 3 millones de contagios y 195,920 decesos. Así es como se encuentra este panorama y es así como también en Brasil se está dando esta circunstancia política en la que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pues no le ha ido nada bien en su gobierno. De por sí ya enfrentaba duras críticas en contra de sus políticas públicas, de sus decisiones, y había un escenario de bastante tensión entre un sector bastante importante en Brasil en las diferentes áreas públicas en contra del gobierno del presidente brasileño. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Bolsonaro critica las acusaciones de su fundamento de Moro al dimitir. El presidente y el hasta ahora ministro más popular de Brasil se ensarzan en un duro cruce de reproches. De manera pública prácticamente se estuvieron acusando. Los brasileños asistieron atónitos este viernes pasado a un intercambio televisado de acusaciones y golpes bajos impensables hasta hace solo unas horas. El presidente Jair Bolsonaro rechazó las acusaciones sin fundamento lanzadas 6 horas antes por su ministro de Justicia al dimitir por lo que considera injerencias políticas. El mandatario brasileño presentó al antiguo magistrado Sergio Moro, su ministro más popular, como un ególatra oportunista que ha puesto en duda su autoridad. Bolsonaro negó cualquier interferencia para proteger a sus hijos.
Nunca pedí blindar a nadie de mi familia de investigaciones, nunca haría eso, es lo que dijo en su discurso deslavazado, repleto de reproches a Moro y en el que ha habido mención hasta para tacógrafos de taxistas y una señora o señorita partidaria de la ideología de género. Entre las acusaciones contra Moro destaca la de, según Bolsonaro, haber aceptado el relevo del director de la Policía Federal, pero a cambio de ser designado por el presidente juez del Tribunal Supremo. También le ha acusado a Moro de estar más interesado en que la policía investigara el asesinato de la concelaja izquierdista Marielle Franco, quien pues murió de 4 tiros en la cabeza en marzo de 2018, que en averiguar quién ordenó acabar con Jair Bolsonaro, en referencia a la puñalada que recibió en un mitin de campaña cuando era candidato presidencial. Algo más fácil de averiguar, ha dicho, porque el autor fue detenido in infraganti. Arropan al presidente durante la comparecencia en el Palacio de Planalto, sus ministros, incluido el de Economía, Paulo Güedes, y solo uno de sus hijos, Esteban Eduardo, diputado federal, pero faltaban el senador Flavio, investigado por corrupción, y el diputado estatal Carlos, que según la prensa local es sospechoso de diseminar noticias falsas. Bolsonaro y Moro han empezado a librar también una batalla por el relato de los hechos que llevaron al abrupto fin de su relación. Después de sus respectivas ruedas de prensa, Moro respondió en un par de tweets a algunas acusaciones del presidente, pero se guardó munición para el Jornal Nacional, el telediario nocturno de Globo, el más visto de Brasil. El exministro puso en manos del informativo unos mensajes intercambiados el jueves con Bolsonaro en los que Moro le aclara que la investigación por la que le pregunta es obra del Supremo y no de la Policía Federal. El exministro también entregó otros mensajes de WhatsApp intercambiados a la víspera con una diputada bolsonarista, Carla Zambelú, quien le pidió que aceptara al candidato que Bolsonaro proponía como director de la policía. Querida, no estoy en venta, le responde Moro. El presidente de Brasil atraviesa el peor momento desde que llegó a la presidencia hace 16 meses. A la pandemia, que en 2 días ha acabado con 764 personas en Brasil, se suma el reciente relevo al frente del Ministerio de Salud. La investigación abierta por el acto golpista en el que participó el fin de semana pasado, los problemas de caja para entregar el segundo plazo de la renta básica del COVID-19 y ahora la dimisión de Moro, con el daño añadido de que al confirmarse la salida, la bolsa ha cerrado con una caída superior al 5%. Guedes ha comparecido con mascarilla de protección junto a sus compañeros de gabinete, un detalle que llama la atención en vista de la oposición activa del presidente a las recomendaciones sanitarias y las medidas de aislamiento social decretadas por las autoridades en los estados, algo que Bolsonaro ha calificado esta misma tarde como coercitivas. En su discurso, el jefe del Ejecutivo brasileño relató que el primer encuentro que tuvo con Moro fue en 2017 en un aeropuerto. El juez era ya entonces una estrella, Bolsonaro un diputado del bajo clero. Este ha contado que fue ignorado entonces, pero que el magistrado le quiso visitar cuando estaba hospitalizado tras ser apuñalado en la campaña electoral, a lo que se negó. Solo se volvieron a encontrar tras ganar el ultraderechista la primera vuelta. Le recibió junto a Guedes en su casa de Río de Janeiro. Para entonces estaba claro que el militar retirado tenía muchas opciones de alcanzar la presidencia. Y en ese contexto es en donde allá en Brasil se informa por parte de diferentes sectores de ese país sudamericano que el fondo de todo esto es ya la lucha por la sucesión y que Sergio Moro estaría ya en esta dinámica de desligarse de todos los errores, según él, que ha cometido Bolsonaro como presidente de Brasil y estar en condiciones de presentar una propuesta, una alternativa política muy distinta a la que el gobierno de Jair Bolsonaro está proponiendo en este momento. Así las cosas en Brasil. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Política del Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.